El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Filosana, Pedagogía del Alma, un espacio radial promovido por la Vicerrectoría Académica, en el cual abordaremos una filosofía terapéutica desde la educación. Conduce y dirige Camilo Saavedra. Buenos días, nuevamente, mi nombre es Camilo Saavedra. Estamos llevando a cabo este proyecto filosófico y pedagógico que se llama Filosana, Pedagogía del Alma, impulsado desde la Vicerrectoría Académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos nuevamente en el horario que nos estén escuchando a este programa que buscamos hacer una pedagogía con alma. Siguiendo las ideas de tal vez una tradición neoplatónica, romántica, podríamos denominar una psicología profunda, que fue uno de los nombres que Freud le dio inicialmente a su psicología, el padre del psicoanálisis. Hoy queremos abordar una temática que se llama la patología o el sufrimiento del alma o la psicopatología. Y en cierto sentido vamos a abordar un pensador que se llama James Hillman, que retoma pues Freud, Jung, que toma parte, digamos, del pensamiento lacaniano y del pensamiento, digamos, de Adler, Alfred Adler, un psicólogo muy famoso. Pero es que más allá de hablar de un filósofo en particular, es hablar de algo que atraviesa a la humanidad completa, ¿no? Y es el sufrimiento. Si bien, digamos, muchas tradiciones, tanto tradiciones religiosas, tradiciones filosóficas, tradiciones políticas, han tratado de abordar una temática tan compleja como el sufrimiento, hoy proponemos como a partir de esta serie de pensadores, podríamos denominar lo que es como el sufrimiento o el síntoma. Es el lenguaje que utiliza, por decirlo así, el alma. Aquí la palabra alma no significa algo que trasciende o algo metafísico, sino los padecimientos, dolores que se expresan en la imagen, la imaginación y que encuentran un correlato en los mitos, en la cual todos estamos habitando. Bueno, ¿y por qué los mitos y por qué el alma? Una de las cuestiones que inicia Freud, este gran psicólogo, es que Freud le dio voz a los padecimientos, digamos, de la psique. ¿Por qué? Porque digamos que para el momento de la historia en el que Freud está, es un momento, digamos, de auge positivista o materialista en la que se cree que los malestares de los seres humanos únicamente son derivados, digamos, de patologías corporales, entonces que una persona sufre porque algo le ocurre en su cerebro, porque algo le ocurre, digamos, a nivel anatómico, y ahí podemos encontrar la respuesta. Sin embargo, Freud le dio voz a la psique o le dio voz al alma porque de una u otra manera, cuando él empezó, digamos, su labor como médico con su maestro Charcot, entonces encontró que hay dolores psicológicos, dolores de la psique, que no necesariamente obedecen a algo anatómico o a un trastorno anatómico, sino que de una u otra manera hay algo que nos enferma a nosotros, los humanos, ¿sí? Por no decir que es más amplio, y que de una u otra manera ese enfermar es como una condición que tiene la psique o que tiene, por decirlo así, el alma para presentarse. Cuando Freud le dio el nombre de síntoma, bueno, que ya viene, digamos, de la tradición, pero le dio el nombre síntoma como a estos dolores que se sienten en la psique, le da como posibilidad en una palabra a tratar de acoger, digamos, esto que nos está ocurriendo, ¿no? Y entonces en ese sentido el síntoma pues se vuelve un lenguaje. Es un lenguaje en la cual la metáfora del alma habla. Una tos persistente, un tartamudeo, un silencio prolongado, todos son voces que piden ser escuchadas, todo aquello que no podemos controlar que pueden ser nuestro sufrimiento. Algo que nosotros por lo menos hacemos en consulta, que también aquí en la Universidad Pedagógica tenemos un programa de filosofía terapéutica, es escuchar los padecimientos tanto de los estudiantes, profesores,
la comunidad administrativa, en general de todos los que necesiten, digamos, el apoyo. Y es escuchar cómo el sufrimiento pareciera ser una persistencia en el dolor de las personas, ¿no? Por ejemplo, un estudiante inquieto no es solo, digamos, una cuestión que le esté ocurriendo algo a él, ¿no? Por medio de él se pueden estar expresando diferentes, digamos, problemáticas de orden social, político, que tienen expresión en un cuerpo físico corporal, pero que también, digamos, aborda algo más, y es esta capacidad, digamos, del alma de que tiene de producir síntomas, de producir desajustes, de producir ideas y tal vez encontrar en ellas un significado. Hillman propone una idea que me parece asombrosa, y es utiliza un mito para tratar de explicar por qué el sufrimiento, ¿no? ¿Y por qué los mitos? Veníamos hablando de Freud. Bueno, Freud, cuando empieza a tratar de indagar en qué consiste esto del síntoma, digamos que formula la cuestión del inconsciente, dado que nosotros no podemos de una u otra manera cambiar estas memorias o estos sufrimientos que de una u otra manera persisten en el síntoma. Por ejemplo, una persona que sufre por amor, digamos, o por desamor, entonces a pesar de que la persona no quiera sufrir por eso, el dolor o el síntoma o la psicopatología persiste porque la persona no puede quitárselo, ¿sí? No puede, por más que pelee, llore, no puede, ¿sí? Hoy en día nuestra manera que tenemos de quitarnos eso es con la medicina, que es otra forma en cierto sentido de tratar de callar el síntoma y no darle voz. Y Freud lo que dijo fue, claro, mira, tú no puedes acallar eso porque es que tú no tienes poder de ingresar a eso. Sí, tú no, las personas, digamos, hablando del ejemplo del desamor, el desamor no es algo que la persona se pueda quitar a voluntad, sino es algo que le está ocurriendo. Y en ese sentido, pues Freud va a decir, mira, es algo que tú no tienes poder sobre eso. Y en cierto sentido, hay algo ahí que toca indagar y toca mirar, digamos, qué es lo que está pasando. Entonces Freud se inventó, digamos, un método para tratar de que la voz tuviera... de que esta voz, por decirlo así, de la psique o del alma tuviera espacio, ideó, digamos, el famoso, en la consulta clínica, la asociación libre. Entonces, que es que una persona empieza a contar de dónde crea que pueda provenir su dolor o su sufrimiento, pero lo importante es que el lenguaje ahí sirve como herramienta terapéutica. Y aquí viene una cuestión bien interesante, y es que como el lenguaje no es solo palabras, no es solo en cierto sentido una nominación, digamos, que tenemos acerca del mundo, sino que el lenguaje también tiene un poder tanto de contenido simbólico, y podríamos utilizar acá una metáfora también, y es que el lenguaje tiene poder de alma. Entonces, claro, ¿Freud qué hizo? Entonces Freud dijo, mira, las personas, el ego, el yo, la personalidad, no puede entrar directamente, digamos, a lo que son las memorias inconscientes, ¿cierto? Entonces, pero estas memorias inconscientes o este tipo de dolor que se expresa, digamos, este tipo de memorias que se expresan en el dolor, podemos darle campo para que se expresen, para que hablen. Entonces, todos tenemos una cuestión que se llama actos fallidos, que es cuando uno quiere hacer algo, pero o dice algo y no lo dice como pareciera, ¿no? Entonces, digamos que Pepita le quiere decir a Juanito, pero le dices Carlitos. Entonces, ocurrió un acto fallido. Y Freud va a decir, mira, ¿dónde más se expresa más claramente el lenguaje en el que pueden expresarse estos sufrimientos para tratar de encontrar una razón de ser de ellos? Pues va a decir en los sueños. Entonces empieza a hacer su terapia con sueños, con las asociaciones libres, digamos que es un proceso largo, pero se dio cuenta que el campo era tan complejo porque tenía que ir a la memoria, pero encontró que la memoria construye relato que no necesariamente pasó en un mundo como, por decirlo así, en el mundo real físico, sino que la memoria empezó a construir como otro tipo de escenario. Entonces se dio cuenta que eso era algo muy complejo, no sé qué. Y en algún momento dijo, mira, me parece que lo que le pasa a los seres humanos se puede interpretar de dos maneras. Principalmente, digamos que en su obra está el famoso mito edípico, y es que los sufrimientos humanos o los sufrimientos, digamos, de cada persona obedecen más a ese primer momento en el cual todo ser humano es expulsado de la madre,
Y a partir de esa expulsión de la madre es que podríamos rastrear el primer, digamos, rasgo de sufrimiento humano, que es querer volver a, digamos, a ese espacio materno, ¿sí? Entonces él va a llamar a eso el complejo de Edipo y utilizó un mito, el mito de Edipo. El mito de Edipo para tratar de explicar algo tan complejo como la psique humana. Entonces dijo, mira, yo creo que lo que mejor puede explicar lo que nos ocurre a los otros humanos con la psicopatología o el sufrimiento es el mito. Y entonces es muy interesante porque no nos está diciendo vamos a buscar en las bases cerebrales, hoy podría decir la gente, vamos a buscar en la dopamina si tenemos, digamos, sufrimientos o no, y es a pesar de que él es médico, sino que utilizó algo muy interesante y le dio voz propia al alma a partir de los mitos. Entonces dijo, mira, los seres humanos contemporáneos, o en general el ser humano, digamos, va a decir, mira, en general el ser humano sufre su complejo edípico. Los griegos fueron muy sabios en eso al decir, mira, idearon un mito en el cual se expresa el sufrimiento humano, ¿sí? Y también nos dijo, mira, hay otro mito que también estamos viviendo, que es el mito del narcisismo, que eso sí todos lo vivimos. Y es cómo todos estamos enamorados de sí mismos, pero exageradamente enamorados. Entonces va a decir Freud, mira, vivimos el desarrollo psíquico o el desarrollo de la personalidad, que es una psicodinámica que se mueve en tres, ¿no? El yo, el ego y digamos, y el inconsciente o el ello. Entonces va a decir, mira, una persona que tú puedes ver de carne y hueso físicamente se está moviendo en tres niveles. En el nivel de la personalidad o el yo o el ego, se está moviendo en un nivel que él llama super yo, que es el lugar de la cultura, el lugar, digamos, de los valores sociales, y se está moviendo a nivel en un plano inconsciente que la persona no conoce, no puede acceder a él completamente y es el que más lo determina o el que más hace, digamos, por decirlo así, funciona en su vida. Y ese plano inconsciente dijo, mira, a mí me parece que ese plano inconsciente es Edipo. El complejo edípico o el mito de Edipo explica la psique humana. Y entonces en ese sentido es muy interesante porque el lenguaje es la herramienta en la cual el alma tiene voz y a su vez es el lenguaje en el cual se puede empezar a expresar el alma. Por eso es que es tan importante el lenguaje, digamos, en la psicoterapia. Y Freud fue el que ideó esto. Y es que solo podemos ingresar, digamos, a nuestros padecimientos a partir del lenguaje. Bueno, y les decía que esto propone Freud. Y Hillman va a decir algo que me parece a mí muy asombroso, y es que de pronto puede parecer hasta muy volado, pero más o menos lo que dice él es lo siguiente. En un mito también, o una alegoría, bueno, depende de la visión, Platón ahí tiene un libro que se llama El Timeo, y en ese libro, digamos, que describe cómo es que es posible este mundo, ¿no? Entonces, así como la Biblia tiene, digamos, que Dios creó el mundo en 7 días y en el sexto se cansó, o que nuestras teorías científicas dicen, mira, el origen del universo es el Big Bang y que en algún momento hubo una cuestión que se llama la singularidad y todas las fuerzas que estaban ahí, las 4 fuerzas, digamos, que hacen posible este universo se configuraron y la gravedad existió. Bueno, entonces digamos que es una manera de narrar desde el punto de vista científico, pero si uno se pone a mirar es hasta mítica, porque nadie estuvo en ese primer momento, ¿no? Solo son, digamos, la especulación científica que tenemos como para tratar de descubrir ese primer momento. Similar al Big Bang y similar, digamos, al Génesis, el Timeo es una obra que explica cómo es el origen, digamos, de este cosmos. Y hay una parte muy interesante que Platón, digamos, dice, al principio estaba, digamos, como ordenándose todo a partir de una fuerza cosmológica. La palabra cosmos significa orden, pero también apareció una diosa que se llama Ananké, la diosa de la necesidad. Y aquello que no puede ser tan fácilmente controlado y manejable. Y nosotros podríamos hablar de la diosa Ananké, la necesidad, con nuestros dolores y patologías. Es como si algo en nosotros tuviera una necesidad de sufrimiento, de Ananké. Ananké también, digamos, hace referencia a angustia. Y hoy en día las personas, todos vivimos angustiados, pero pareciera ser que hay una angustia que se expresa más y la persona no puede controlarla.
no puede ponerle orden, ¿sí? Entonces, patologizar es, por decirlo así, el camino que tiene el alma de hacerse alma, y por eso cuando una persona está pasando por una psicopatología, un sufrimiento, la persona entra como en la profundidad de la vida, ¿no? Y se pregunta y se cuestiona. Con este abrebocas de lo que el síntoma trae con el alma, vamos con esta pausa institucional y ya seguimos hablando de ahora la educación y cómo podemos hacer para tratar de lidiar con estas patologías, dolores o heridas que de una u otra manera todos tenemos. Bueno, después de esta pausa institucional, retomamos nuestra temática de la psicopatología, el sufrimiento o el dolor y cómo, digamos, ha tenido diferentes explicaciones de cómo esto nos aborda, ¿no? El sufrimiento. El budismo tiene una explicación. Hay muchas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día que se vende un estoicismo, hasta un estoicismo pues falso, ¿no? Porque es un estoicismo muy aliado al capitalismo, porque a la gente le vende la idea de que puede por sí solo lograrlo todo, una abstinencia, digamos, de las emociones, todo eso que en última no es otra forma de represión, ¿no? Y siguiendo a Freud, pues va a decir, ¿no? Que lo que nos enferma es la represión, reprimir, digamos, parafraseando, reprimir en este caso los sentimientos enferma. Por eso es que en consulta, después de un largo proceso y muy duro, la persona reconoce que sí, que digamos ha reprimido, no sé, un amor, un odio a alguien y eso lo ha enfermado. Y claro, y eso puede llegar al punto de enfermar a una persona físicamente, porque claro, Freud le dio capacidad de darle voz, palabra y lenguaje al alma, ¿no? Entonces veníamos diciendo con Hillman, Freud y tal vez con Jung también, que negar la patología es también, digamos, negar el alma, ¿no? ¿Por qué negar el alma? Porque el alma se expresa en el sufrimiento, se expresa en el dolor, se expresan estas contradicciones, en estos duelos. Si por lo menos la tradición que estamos nosotros estudiando reciente y que también es como antigua, si bien Freud va a decir hay que hacer consciente lo inconsciente, Carl Jung, digamos un discípulo de Freud, va a decir hay que dejar que por decirlo así, el mismo proceso psíquico integre estos opuestos entre dolor y conciencia, o entre inconsciente y conciencia, en lo que él va a denominar un desarrollo que se llama el sí mismo, que es el que hace eso. O digamos, Alfred Adler va a decir necesitamos digamos un psicoanálisis, pero que haga énfasis en cómo las personas tienen toda una estrategia de poder inconsciente para por medio de sus dolores denominar a los demás. O en Hillman podríamos decir que el sufrimiento o el dolor tiene como fin hacer alma, y aquí digamos que hacemos hincapié en eso. El dolor nos permite hacer alma, y nos digamos que ¿por qué hacer alma? El ego o el yo o la persona, cuando está conquistando todo, digamos, sus metas, o está muy bien en su vida, por decirlo así, va por la vida como si fuera un héroe, como si fuera una persona que se pone metas y después vienen otras metas y después vienen otras metas, y es como una conquista permanente en la que está todo el tiempo, así como un héroe, ¿sí? Entonces por eso es que, digamos, las películas de héroes también resuenan mucho en las personas y en la psique. Uno puede ver, digamos, Superman, Thor, ¿sí? Batman, son películas que tienen un sello narrativo mítico en el cual un héroe, después, digamos, inicialmente, después de que pasa una tragedia, va superando pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, ¿no? Y cada vez viene un adversario más difícil, no sé qué, porque son pruebas que vienen superando. Y si nos vemos nosotros al espejo y si miramos la cultura en general, casi todo se está viendo desde ahí, ¿no? Siempre es como una conquista que hay que seguir dando y dando y dando. Sin embargo, cuando viene el sufrimiento y la patología, ahí las personas se caen y ya no encuentran, y su soporte, que era siempre está en la conquista, ese es un ejemplo, ya no lo tienen. Y ahí es cuando el alma viene, digamos, y se viene a hacer alma, porque
ya no está en la conquista, ahora está en el sufrimiento, en aquello que no puede controlar, en aquello que no está en su poder y que de una u otra manera le viene a decir, mira, hay algo más grande que tú, soy más grande que tú, utilizando así un lenguaje como si el alma se presentara, soy más grande que tú, puedo tener una profundidad más fuerte y te puedo ahogar con la cantidad de imágenes que te puedo inundar. Por ejemplo, una persona que niega su sufrimiento por otra o su sufrimiento por un acontecimiento o algo así, el alma lo llena de imágenes y a su vez esas imágenes lo invocan a la profundidad. El problema es que hoy en día también tenemos todo un aparato que puede responder a esa profundidad negándola, y es con los tratamientos de píldoras o farmacéuticas. Nosotros no estamos en favor o en desacuerdo, pero sí creemos que cuando las personas, el que ha consumido algún tipo de pastilla para tratar de callar su dolor, en última sabe que no lo puede acallar con pastillas, porque el dolor vuelve, porque es una psicopatología en la cual habla el alma. Y para estos pensadores, por lo menos para Hillman, este dolor y esta profundidad es algo que podríamos colocar en el plano de lo religioso y de lo sagrado. Utilizando una frase de Heráclito, el gran pensador griego, como dice Hillman, el primer psicólogo, Heráclito dice lo siguiente: no podrás recorrer todos los caminos del alma, tan profundo es su logos o tan profundo es su sentimiento. Claro, esta psicología, que es a su vez un sistema que proponemos para la educación, una educación del dolor y el sufrimiento, es aquella que atiende a la profundidad y vulnerabilidad humana. Que digamos nosotros los seres humanos, y extrapolándolo como lo decíamos con el mito del Timeo, que menciona Platón, pero en el que Hillman hace hincapié, no solo están sufriendo los humanos, también están sufriendo otras especies sintientes, y podríamos decir que también sufre el planeta. Por medio del dolor mío, es que eso es una cuestión, digamos que sí, eso es una cuestión, podríamos decir, transpersonal, o que hace referencia a cómo el dolor mío conecta con el dolor de la humanidad. Por ejemplo, cuando una persona es traicionada, y digamos que de una u otra manera puede, digamos, dar el don del perdón, o el alma le da el don del perdón, esta persona sabe lo que significa el sufrimiento por la traición, sabe que no se lo quiere hacer a otra persona, y más bien empieza a compadecer a todas las personas que han sufrido la traición. O por ejemplo, una persona que ha sido estafada, que también es una forma de traición, sabe lo que la estafa le genera, puede otorgar el perdón en el momento que el alma se lo dé, y a su vez se compromete, digamos, con las personas que han sido vulneradas con esto. Y entonces podemos ver personas que hacen luchas sociales en contra de todo esto, hacen denuncias, inclusive muchas de ellas ponen su vida en juego, denunciando en diferentes escenarios cómo el dolor personal se vuelve también un dolor social, y a su vez un dolor más grande que puede ser el dolor ecológico del planeta. ¿Nosotros qué proponemos? ¿No? Nosotros proponemos una educación que, claro, es importante que tenga valores, digamos, como pensar bien, narración, ¿sí? Pero también nosotros proponemos una educación que pueda recuperar un sentido de lo profundo, que entienda la anormalidad que nos produce, digamos, los sufrimientos, no solo, digamos, como algo a derrotar, algo a vencer, sino parte de la vulnerabilidad humana. Parte, digamos, en lo cual se puede mantener una vida de cuidado, una pedagogía de la compasión y una pedagogía del alma. La palabra terapia significa eso, cuidado del alma, cuidar del alma. Cuando nosotros estamos sufriendo, le contamos a un amigo, le contamos a una planta, porque claro, la persona en su sufrimiento, el mundo está animado y tiene la capacidad, sin darse cuenta, de dialogar con otros seres que no son únicamente él, ni otros seres con lenguaje que es otro humano, sino que también puede, digamos, extrapolar ese dolor. Por ejemplo, cuando uno aquí en Colombia, en Bogotá, por lo menos yo lo he visto, las personas que están así con un sufrimiento muy profundo se les nota y van a parques, a zonas naturales, porque como también lo dice Hillman, muy bonito, ¿no?
¿Qué hace una persona cuando no tiene dinero para ir a terapia? Va a un bosque, ve una flor, abraza un árbol, ve un perro, ¿sí? Se pone a mirar un lago, contempla la lluvia, porque el dolor de una u otra manera lo saca de sí, de esa condición narcisista que todos tenemos, para tratar de habitar en algo más grande que uno y poderle dar cabida a ese dolor. Darle cabida a ese dolor también nos propone una pedagogía que atienda al sufrimiento y a la patología, y que también tiene su lenguaje, y que el lenguaje no es solo una estructura, digamos, del entendimiento humano, sino que también en cierto sentido, metafóricamente hablando, las palabras no son solo palabras, siguiendo a Hillman, las palabras también son dioses. ¿Qué quiere decir que las palabras también son dioses? Por ejemplo, una palabra bien dicha o una palabra mal dicha en cierto momento a la persona la puede llevar o al cielo o al inframundo, porque las palabras tienen ese poder. No son solo digamos, efectos nominales, no solo sirven para nominar el mundo, sino que también sirven para que el mundo de una u otra manera se exprese, para que tal vez este mundo natural que hoy en día también sufre con nosotros tenga espacio y cabida. Entonces, patologizar no es simplemente hundirse en la enfermedad, ni como hoy en día lo llaman procrastinar porque el individuo no puede salir de eso, no, sino también es el lenguaje en el que se encuentra el alma, es el lenguaje donde de una u otra manera hacer alma se hace presente. Una educación con compasión que se atreva a mirar de frente lo que duele y lo convierte en un camino de aprendizaje es lo que proponemos. Un camino de dolor en el cual no solo nosotros estamos sufriendo, también están sufriendo otros seres humanos, otras especies sintientes, y también el planeta entero nos puede poner en sintonía con aquello que sufre. Y no se trata de borrar la herida, ¿no? Sino de habitarla con dignidad, porque en ella también florece la belleza. Y por más curioso raro que parezca, en el dolor y en el sufrimiento o en las melancolías tal vez puede aparecer un tipo de belleza para nosotros y que nos hace ver esta bella bola azul tan linda que es el planeta Tierra, para que también podamos tomar partido por ella. No es más por hoy, los invitamos a que nos sigan en otras plataformas, en iVoox, en Spotify. Hoy le queremos agradecer nuevamente a Mario Enríquez en el Control Master, a Yolanda Barrantes en la producción sonora, a Laura Chávez en comunicaciones, a Alejandro Sepúlveda en la dirección que hace posible este espacio, a la Vicerrectoría Académica. Muchas gracias por su tiempo y su amabilidad y nos estaremos viendo dentro de 8 días. Gracias. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.